זכויות חברתי ומדיני גמור. שנת הריבונות ביהודה ושומרון. Esto es Ben Ashugot, un podcast para leer entre líneas. Hola Mati, volvimos. Johnny, ¿cómo andás? Volvimos, ahí estamos después de las mini vacaciones de Pesaj. Y sí, la verdad es que estamos en un país donde las vacaciones son casi que necesarias, diría yo, ¿no? Pero lo cierto es que volvimos justamente para traer un episodio que está dedicado a Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut, para el que no sabe, es el día de la independencia de Israel. El tema es que acá en Israel no es una fecha más. Es un momento ideal, diría yo, que muy pocos aprovechan, entre paréntesis, para esto, para mirar hacia atrás, para tratar de hacer un balance, y diría que hasta para preguntarnos con honestidad, ¿no? ¿Cuánto se avanzó? ¿Cuáles son los desafíos que siguen vigentes acá en Israel? Sí, en medio de una guerra larga, dolorosa, profundamente polarizante, quisimos detenernos para reflexionar, ¿no? ¿Qué significa hoy celebrar la independencia de Israel? ¿Qué lugar ocupa Israel en el mundo? ¿Qué lugar ocupamos nosotros haciendo este podcast desde Jerusalén, desde Jerusalén para el mundo? Y hay que decir algo, este capítulo lo grabamos en Yom HaZikaron. Yom HaZikaron es el día anterior a Yom Ha'atzmaut, el día de recuerdo a los soldados caídos y a las víctimas del terrorismo. Johnny, ¿tenés algunos datos para contarnos un poco sobre Yom HaZikaron? Mira, el año pasado, o sea, en el último año, desde el último Yom HaZikaron, murieron 319 miembros de fuerzas de seguridad. Y 79 civiles fueron asesinados en el marco de esta guerra. Desde el comienzo de la guerra, esto desde el comienzo del 7 de octubre, 850 personas murieron y 1.000 civiles fueron asesinados. El total, desde el nacimiento de Israel, o sea, desde 1948, es 25.417 soldados y 5.229 civiles. Aproximadamente hay 60.000 familias en duelo que viven hoy en Israel. Los datos son bastante impactantes. Así es, bastante impactantes, pero hay algo muy israelí que es que casi no hay tiempo para procesar todos estos datos porque tenemos 24 horas de Yom HaZikaron y tras una sirena se pasa del día a Yom Ha'atzmaut, el día quizás más alegre del año en Israel, el día de la independencia. Si me permitís, quiero marcar algo de eso, ¿no? Yo siempre pensé que era una especie de ciclotimia israelí, judía, esto de pasar de la tristeza a la alegría, ¿no? Y me parece que siempre se hizo como un poco más fácil producto de que era bastante lejana la tristeza. Entonces es muy fácil para nosotros a veces romper una copa en el marco de un casamiento. Sin embargo, me parece que estos últimos 2 años, también, entre paréntesis, el anterior capaz un poquito más particular, se da una dificultad mucho más grande y creo que la alegría no es tan alegre, porque mientras estamos grabando esto, todavía hay 59 personas secuestradas. Y si bien todos los años nosotros tratamos de pasar de la tristeza a la alegría, creo que estos últimos 2 años ese pasaje cuesta más y no se da realmente por completo. Sin duda, coincido con vos y en este sentido, por ejemplo, Yarden Vivas publica una foto que decía Ein Ha'atzmaut bli Achzarat HaChatufim, no hay independencia hasta que no vuelvan todos los secuestrados, y creo que grafica muy bien esto que están mostrando de la dificultad que tenemos, particularmente este año, de pasar a la alegría del Día de la Independencia. Pero bueno, lo cierto es que datos fueron publicados por la Oficina de Estadísticas de Israel, que aproximadamente Israel ya superó los 10 millones de habitantes. Estamos hablando de que en Israel hoy viven 10.094.000 habitantes, el 77% judío, 20,9% es árabe y 2,5% son extranjeros. Desde el último Yom Ha'atzmaut, o sea, del año pasado, creció la población en 135.000 personas, un aumento del 1,4%. Un aumento muy bajo, tengo que decir. Y esto se da por la cantidad o la baja que hubo en la inmigración. La alía de los últimos 2 años, por razones me parece lógicas, fue la más baja de la historia. Así es. Lo cierto también hay que decir, Johnny, que cuando se fundó el Estado de Israel en 1948, vivían aquí 806.000 personas. Hoy la población de Israel es más de 12 veces mayor. Han inmigrado a Israel lo que conocemos como la aliyá, la inmigración judía,
3,5 millones de personas, casi la mitad de ellos desde 1990. Recordemos ahí el fenómeno de la gran aliá de población de Rusia. Y hoy Israel alberga al 45% de los judíos del mundo. De hecho, el 80% de los judíos israelíes ya nacieron en este país. Este es un dato muy interesante. Este es un dato clave, me parece, para entender un poquito cómo fue cambiando también, ¿no? La composición de la sociedad. Sí, y por último mencionar que también Israel es una sociedad muy joven. El 27% de la población son niños menores de 14 años y solo el 13% de la población israelí tiene más de 65 años. Ahora, la audiencia quizás se estará preguntando, ok, ¿qué estamos escuchando? Un podcast de estadística. Esto lo podría haber leído en una nota en cualquier diario, ¿no? Claro, pero lo que vamos a hacer hoy es bastante inédito, voy a decir, y es justamente analizar este documento fundacional, ¿no?, del Estado de Israel, que es conocido como la Declaración de Independencia. ¿Querés ponernos un poco en contexto, Johnny, de la Declaración de Independencia? ¿Qué época estamos hablando? ¿Cuándo se firmó? ¿Quién la firmó? A ver, el 14 de mayo de 1948, en Tel Aviv, entre paréntesis, no en Jerusalén, lo cual es un dato muy interesante, David Ben Gurión, que era presidente del Consejo Nacional Judío, este era un órgano que básicamente representaba a la comunidad judía dentro del mandato británico, proclama la creación del Estado de Israel. Lo hace de una manera muy interesante y lo vamos a conversar dentro de un ratito. En ese mismo día, entre paréntesis, y apenas unas horas antes del final oficial del mandato, se celebra una ceremonia en el Museo de Tel Aviv. Hay muchas historias sobre esta ceremonia que la hace muy interesante, pero ahí fue donde se leyó y firmó, entre paréntesis, la Declaración de Independencia, que en hebreo se conoce como Megilat Atzmaut, donde también hay muchas historias muy graciosas sobre lo que sucedió en aquel día. No todos los miembros firmaron ese día, como les venía diciendo, hay 37 firmas, y en ese momento pareciera ser que había críticas de ciertos sectores que no estaban de acuerdo con la creación de un Estado, ¿no, Mati? Sí, a ver, por un lado tenía la crítica a Ben Gurión del ala más de derecha del sionismo, que insistía en la reivindicación de un Estado de todo el Israel Ashlemá, o sea, el Estado de Israel bíblico con todas las fronteras. Recordemos que esta declaración de independencia viene luego de la resolución 181 de las Naciones Unidas, que decide dividir el territorio en dos, y Jerusalén claramente no quedaba para Israel. Incluso así Ben Gurión decide declarar el Estado, e incluso superando estas críticas que decían, bueno, ¿cómo vamos a declarar un Estado sin Jerusalén? Pero no es solo por ahí las críticas. Había críticas también de los sectores más cautelosos que no apoyaban la idea de la creación de un Estado de Israel sin tener el apoyo internacional y las garantías principalmente de que Estados Unidos iban a ayudar a Israel en una guerra, que era una guerra casi total, que fue una guerra total contra los países árabes que invadieron Israel. Por eso en ese momento algunos incluso calificaron esta idea de Ben Gurión de crear el Estado de Israel como una idea suicida. Así está calificado en algunos diarios de la época. Ahora, Ben Gurión, con determinación, tenacidad y claro pragmatismo, decide crear el Estado más allá de las críticas tanto de la derecha como quizás de los sectores más de izquierda que eran más cautelosos. Y creo que este pragmatismo tiene mucho para enseñarnos de hoy en día. No sé cómo lo ves vos, Johnny. Sí, es un pragmatismo que en realidad está en las discusiones del sionismo desde su creación. En su momento hubo una discusión muy grande sobre qué hacer con la declaración de un Estado judío. Había cierto consenso en declararlo, pero capaz no en el Estado de Israel, donde iba a ser, o en la tierra de Israel, donde iba a ser un lugar con mucho conflicto. Se habló de llevarlo primero a Uganda o a la Patagonia en su momento. Y estas ideas se rechazaron porque se decía el Estado judío tiene que ser en un solo lugar. Sin embargo, me parece que el pragmatismo siempre fue parte de la idea sionista de entender que después de todo estamos en un lugar que no está falto de conflictos. No somos los únicos que reclamamos esta tierra. Lo que podemos hacer es generar nuestro Estado, generar nuestras instituciones. Hay algo muy interesante. Las instituciones básicas del Estado de Israel, estoy hablando de universidades, de instituciones de seguridad social, de instituciones gubernamentales también,
fueron creadas previo a 1948, lo que demuestra que Israel se iba preparando para la creación de aquel Estado mismo antes de tenerlo, y cuando lo tuvo ya tenía muchas de esas instituciones creadas, la Histadrut, por ejemplo, que sería la central de gremialistas. Esto habla del pragmatismo que tuvo siempre el sionismo a la hora de enfrentar los deseos capaz de ciertos sectores con la realidad a la que se enfrentaban. Así es, y por eso nos parece a nosotros muy importante analizar, ¿no?, qué es lo que dice la Declaración de Independencia de Israel, porque nos va a hablar de cuáles son los valores con los cuales el Estado fue fundado. Y hay que decir algo que es real también. Es considerado un documento fundacional, orientador, es muy citado la Declaración de Independencia por la Corte Suprema de Israel, por distintos sectores políticos y sociales, pero lo cierto es que su validez está últimamente, en los últimos años, siendo cada vez más desafiada o amenazada por sectores que no del todo están de acuerdo con los valores que la declaración representa. ¿Cómo lo ves vos eso, Johnny? Bueno, me parece que Israel está cambiando, la sociedad israelí está cambiando fuertemente. La sociedad como estaba compuesta al momento de la declaración de independencia no es la sociedad que hoy lidera a este país. Y me parece que justamente por eso muchos de los valores de aquella declaración de independencia están siendo olvidados. Me parece que por eso también es muy importante, Mati, lo que vamos a pasar a partir de ahora, que es analizar entre nosotros y con todos ustedes la declaración de independencia del Estado de Israel. Así es, si te parece, empecemos por cómo empieza. Vamos por cómo empieza Israel. la declaración de independencia de Israel. בקריאה ראשונה על ידי מועצת העם. בארץ ישראל קם העם היהודי. בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית. Bueno, la declaración empieza diciendo justamente que la tierra de Israel es la cuna del pueblo judío, que acá forjó su identidad espiritual, religiosa y nacional. ¿Y sabes qué es lo interesante de esto, Mati? Que generalmente cuando uno lee declaraciones de independencia, uno las lee y dicen, bueno, acá estamos nosotros, nos independizamos de los españoles, de los ingleses, de los franceses, de quien sea, de los holandeses, hasta de los italianos en algunos casos. Pero la declaración de independencia del Estado de Israel empieza con un statement, y un verdadero statement, ¿no? Declaración. Claro, la tierra de Israel es la cuna del pueblo judío. Nosotros no venimos a independizarnos de alguien, nosotros venimos a reclamar un derecho histórico. Esto es justamente el primer gran statement, la primera gran declaración que hace, valga la redundancia, la declaración de independencia, ¿no? Ya en sus primeras palabras. Y deja muy claro y muy saldado, bien saldado el debate en varios congresos sionistas, que la idea de un Estado judío es únicamente posible en la tierra de Israel. Acá, aquí lo dice, aquí se escribió la Biblia y se la dio al mundo, el pueblo judío. Claro, de hecho es muy interesante porque ahí la declaración de independencia empieza a ser como una especie de raconto, ¿no? De la historia, de la base histórica, diría, de el pueblo judío y cómo se llegó hasta el año 1948. Algo que es muy interesante. La declaración dice, exiliado de Palestina, el pueblo judío mantuvo su lealtad a la tierra de Israel en todos los países donde permaneció en la diáspora, sin cesar de rezar y anhelar el retorno y la reivindicación de su libertad como nación. Una vez más, ¿no? La declaración de independencia busca al principio dejarnos claro, no nos estamos independizando de otro dueño de esta tierra. No estaban los españoles aquí que estaban gobernando y nosotros la verdad es que éramos un pueblo autónomo. No, lo que está diciendo es, esta es nuestra tierra y a nosotros nos corresponde. Y es muy interesante porque lo que está marcando es una continuidad histórica. Mucha gente que nos escucha desde las diásporas saben que la comunidad judía tiene un lazo muy fuerte en las tradiciones con la tierra de Israel. 3 veces al día, todos los judíos del mundo, quienes rezan con dirección a Jerusalén. En la jupá, en el acto tradicional judía de casamiento, se rompe una copa en recordación al templo de Jerusalén. En los seder de Pesaj, las noches de Pesaj, siempre terminamos diciendo Beshaná, Babi, Yerushalayim, el año que viene en Yerushalayim, en Jerusalén. O sea, esto es lo que Ben Gurión está diciendo, mantuvo su lealtad en todos los países de la diáspora con la tierra de Israel.
Y también mencionan, en décadas recientes regresaron en masa. O sea, lo que está intentando es contar, narrando el nacimiento del sionismo y cómo el sionismo fue poblando la tierra de Israel. Menciona a Theodor Herzl, el padre del Estado judío, que en el primer congreso sionista proclama el derecho del pueblo judío a reivindicar este carácter nacional en su propio país. Un derecho a la autodeterminación, ni más ni menos. Bueno, y ahí es donde viene, me parece a mí, la cuestión política. Pero si te parece antes, Mati, vayamos a un pequeño cortecito y ahora continuamos. Dale. Hey, sí, a vos. Si estás disfrutando este podcast, tenemos algo para contarte. Hacer este podcast nos encanta, pero también lleva tiempo, esfuerzo y recursos. Si te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos a seguir adelante, podés hacerlo invitándonos un café en Buy Me a Coffee. La verdad que es súper fácil, sin compromiso, y cualquier aporte, por más mínimo que sea, nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad. Encontranos en buymeacoffee.com/entrelíneas y sumate a la comunidad que hace posible que exista este proyecto. Gracias por escuchar y por apoyarnos. A ver, Ben Gurión, o la Declaración de Independencia, en realidad se ve en la necesidad de decir directamente, no solamente tenemos un derecho a esta tierra, que es un derecho humano, un derecho básico, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, sino que también tenemos un derecho político. Y el derecho político, él lo dice, está dado por varias cuestiones. Primero, él habla de la Declaración Balfour del 2 de noviembre del 17. Él dice, ya en 1917, quienes estaban administrando esta tierra, que era el Imperio Británico, reconoce que hay que construir un hogar nacional judío. Él dice, esto tiene que suceder. Ahora, después continúa hablando, habla del holocausto nazi. Podemos discutir si es que el repaso del holocausto nazi dentro de la Declaración de Independencia no implica de alguna forma algo que muchos desearían que no suceda, y esto es pensar que el holocausto nazi es lo que justifica la creación del Estado de Israel. Una linda discusión, diría yo, que podríamos tener. Me parece que ahí, Johnny, te corto, porque me parece interesante la redacción. Lo que dice la Declaración de la Independencia es: el holocausto nazi, que sepultó a millones de judíos en Europa, demostró una vez más la necesidad urgente de restablecer el Estado judío. Restablecer es esta idea de marcar una continuidad de que había un Estado judío acá, y la necesidad urgente es, como vos decías antes, las instituciones ya estaban creadas. Lo que faltó, lo que hizo el holocausto quizás es acelerar procesos, demostrándole a la comunidad internacional esta necesidad urgente de un Estado. Claro, y después, obviamente, un poco después de la Segunda Guerra Mundial, él marca, o se marca en realidad en esta Declaración de Independencia, la fecha clave, que es el 29 de noviembre de 1947. Porque él dice, el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la resolución, y acá es donde me parece que capaz que también tendría que marcar, porque esto es el reconocimiento internacional. Él dice, adopta la resolución a favor del establecimiento del Estado judío independiente en Palestina. También habría que marcar, ¿no?, que en realidad fue una resolución de partición, que lo que dice es, hay una tierra para dos pueblos, vamos a dividir la misma tierra para dos pueblos. A esto no se refiere esta Declaración de Independencia, y marca que la mayoría de los países que declararon su independencia lo hicieron en contexto de rebelión, guerras o descolonización, y no suelen fundamentar su legitimidad en organismos internacionales, sino acá me equivoqué yo, ¿no? Sí, no pasa nada. Eso lo borramos, pero yo te voy a hacer una pregunta. Vuelvo desde acá, dale. Dale. Pero te hago una pregunta, Johnny. A ver, ¿está nombrando la Declaración de Independencia de Israel a las Naciones Unidas? Bueno, vos me habías dicho antes, lo quiero reconocer en una charla de producción, que esto no pasa de manera muy regular, ¿no? Así es. A ver, hay algo muy interesante. Por lo menos, al menos en 4 veces, la Declaración de Independencia menciona a las Naciones Unidas. La mayoría de los países que declararon su independencia lo hacen en contextos de rebelión, guerras de independencia, procesos de descolonización, y no suelen fundamentar su legitimidad en organismos internacionales, sino en el derecho a la autodeterminación, en los agravios coloniales, en una continuidad histórica, que hay que decir la verdad. Todo esto que yo estoy mencionando, en la primera parte de la Declaración de Independencia, Ben Gurión lo menciona muy claramente.
Pero acá hay un punto de inflexión, porque lo que dice Ben Gurión es, ojo, todo eso nos pasó como pueblo, pero también tenemos un derecho reconocido por las Naciones Unidas. O sea, le da a la comunidad internacional un rol muy importante en la Declaración de la Independencia, porque después va a decir, el reconocimiento por parte de la ONU del derecho del pueblo judío a establecer un Estado independiente no podrá ser revocado. Y dice que tenemos un derecho a constituirnos como una nación, como todas las demás naciones, en su propio Estado soberano. Que Hol Am Beam Omed Birshut Atzmo, dice la declaración. Y ahí me parece muy importante el juego que hace Ben Gurión entre nuestro derecho histórico, nuestro derecho nacional y el reconocimiento internacional. ¿Vos cómo lo ves esto, Johnny? Me parece que es parte de esta dualidad en la que vive Israel históricamente. Israel es un Estado moderno, no hay que olvidarse de eso, ¿no? Los países de los que nosotros venimos, los que nosotros conocemos, son países que tienen centenares de años. Israel no es un país así, de hecho hoy cumple 77 años nada más. Es un país bastante joven. En ese sentido, Israel también es parte de una nueva camada de países que cuando se crea como producto de una decisión de las Naciones Unidas, algo que no era la forma en la cual se creaba un Estado antes de esto, ¿no? Y eso lo tenemos que tener en cuenta, porque el hecho de que las Naciones Unidas haya creado el Estado implica que Israel tiene un reconocimiento internacional muy importante a su derecho a autodeterminación, pero también implica que la legitimidad internacional es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene la existencia del Estado de Israel. Y si nosotros pensamos en lo que está sucediendo hoy en día, donde Israel está saliendo en ataques casi que diarios contra las organizaciones internacionales, en este mismo momento, mientras nosotros estamos hablando, en la Corte Internacional de Justicia se está debatiendo sobre la obligación de Israel de asistencia humanitaria a los palestinos. Ahora, no me quiero meter en ese tema, si es que Israel tiene o no tiene obligación, pero es muy interesante que Israel decide no participar de estos procedimientos, así no le da legitimidad a aquello que está sucediendo, y por otro lado, la expresión oficial del ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, que es Gideon Sa'ar, su exposición, su discurso oficial, fue la utilización del antisemitismo, diciendo yo acuso, acusando a las organizaciones internacionales de alejarse de Israel, cuando me parece que lo que hacen es todo lo contrario. Me parece que estamos viendo últimamente una cuestión en Israel donde las organizaciones internacionales se convirtieron en una especie de enemigo, y puede ser que eso sea así por varias razones. Puede ser que sea por antisemitismo, como dice el gobierno. Yo personalmente no lo creo. No creo que las organizaciones internacionales la tengan contra Israel. Pero sí me parece que las organizaciones internacionales representan un orden que para muchos quedó antiguo, que es el orden a través del consenso, el orden a través de los límites a las guerras, de la búsqueda de la paz. Y esto es algo que el gobierno de Israel, no el Estado de Israel, el gobierno de Israel de hoy no puede soportar. No puede soportar justamente que se busquen consensos, sino que donde hay alguien que no piensa como este gobierno, evidentemente tiene que quedar afuera. Bueno, más allá de ese análisis que me parece relevante, actual e interesante a lo que estamos viviendo hoy, creo que la Declaración de la Independencia de Israel nos viene a mostrar que no siempre fue así. No Claro. siempre fue así. Es decir, que la declaración por la cual creas tu Estado cite al menos en 4 oportunidades a la ONU, habla de que por lo menos cuando arrancamos había buenas relaciones. Había buenas relaciones porque, insisto, es esta dualidad en la que vivimos, y la legitimidad de Israel en la comunidad internacional claramente es uno de los pilares para su existencia. Así es, pero si me permitís, Johnny, me parece muy importante avanzar con cuáles son los valores, ¿no? Que pone el Estado de Israel. El Estado de Israel permanecerá en la Declaración de la Independencia. Dice que permanecerá abierto a la inmigración de los judíos de la diáspora, o sea, el fomento de la Aliyá. O sea, en este sentido, si vos querés tener un Estado judío, necesitas mayoría judía. Promoverá el desarrollo del país para el beneficio de todos sus habitantes. Eso me parece muy importante. Y habla de igualdad de derechos políticos, sociales, sin diferencia de credo, raza o sexo. Garantizará la libertad de religión, conciencia, idioma, educación y cultura. Está hablando de igualdad de derechos. Y después habla también de libertad religiosa, porque dice, protegerá la santidad e inviolabilidad de los lugares sagrados de todas las religiones y será fiel a los principios de las Cartas de las Naciones Unidas.
que mucho es lo que hoy se está poniendo en duda, ¿no? La Carta de las Naciones Unidas y la tensión de las Naciones Unidas con Israel. Sí, y esto es, Mati, lo que hoy está en pugna. Hay un sector que es el sector que lidera hoy, que cree que existe una antítesis entre lo que es el universalismo y los valores judíos. Y justamente lo que ven es que esos dos valores chocan y nosotros tenemos que priorizar sobre los valores judíos del Estado. Sin embargo, los pilares de nuestra independencia nos marcan que la creación del Estado de Israel está basada, está construida en la igualdad de derechos políticos y sociales, en la libertad de religión, la libertad de conciencia, la libertad de idioma, la libertad de educación, la libertad de cultura. Hace no muchos años se aprobó una ley, Joca León se llamaba, que es la ley de nacionalidad, que a esta cuestión del idioma también la saca un poquito de lo que creíamos en la independencia. Sí, y si me permitís, Johnny, creo que esa dicotomía entre judío y democrático es una dicotomía falsa. Me permito acá citar a Daniel Hartman, una persona sumamente recomendable para que lean, para que escuchen, que él dice, un Estado de Israel más democrático es un Estado de Israel más judío. El pueblo judío a lo largo de la historia siempre santificó el debate, la discusión de ideas, la pluralidad de ideas. Y acá en la Declaración de la Independencia de Israel, plasmada por Ben Gurión, ni más ni menos que el fundador del Estado, vemos la ejemplificación de esta idea de igualdad de derechos, de que no hay una contradicción entre garantizar igualdad de derechos y ser un Estado judío. Sí hay una tensión, obviamente, no vamos a hacernos la vista gorda de esta tensión inherente al carácter judío y el carácter democrático de Israel. Pero acá en la Declaración de la Independencia, en 1948, hace 77 años, vemos una síntesis muy acabada y creo que esta es la tradición que deberíamos seguir. No sé cómo lo ves vos, Johnny. Sí, esto es lo que es el Estado de Israel desde su construcción. Muchos creen que continuar con valores universales va a llevar a la destrucción del Estado de Israel, y lo cierto es que el Estado de Israel pudo ser creado y se mantuvo gracias a los valores plurales y universales, y esos son los valores que tenemos que cuidar hoy en día. Sí, y está el debate de qué es lo que vos querés hacer cuando creás un Estado. O sea, si después de toda la historia del pueblo judío, de sufrimiento de más de 2000 años de exilio, llegaste a Israel para crear un nuevo shtetl, un nuevo aldea judía aislada del mundo, con muros bien altos, con casi la imposibilidad de crear cualquier tipo de puente con el mundo, o si vas a crear un Estado, está bien, que tenga su identidad firme, que sepa que es un Estado judío, que sepa cuáles son los valores de un Estado judío, como dice la Declaración de la Independencia de Israel, Leor Hazonav Shel Nevi'e Israel, a la luz de las profecías de los profetas de Israel que hablan de paz, de igualdad. Un Estado que sepa su identidad, pero también sepa que no vive solo en esta comunidad internacional. Bueno, porque a fin de cuentas es muy difícil en pleno siglo XXI, en plena globalización, manejar un país solo. Bueno, en ese sentido, también relacionado con lo que vos decís, la Declaración de Independencia dice que exhortan a los habitantes árabes del Estado de Israel a retomar la senda de la paz y participar en la construcción del Estado. Es muy interesante porque no hace referencia a lo que uno podría esperar que haga referencia, que es al derecho a autodeterminación de los pueblos de aquellos árabes que estaban ahí. Sí hace referencia a los que se quedan dentro de las fronteras de Israel y deciden formar parte del Estado de Israel. Y en ese sentido los invita a retomar el sendero de la paz, a participar activamente de la construcción del Estado. Y aquí hay que decirlo, los árabes lo han hecho. Los árabes han participado activamente de la construcción del Estado, a tal punto que un partido árabe formó parte de la Knesset hace no tanto. Lo interesante es que aquellos políticos que están hoy en el gobierno consideraban que aquello de incluir a los partidos árabes en un gobierno, en una coalición de gobierno, era un experimento. Y de hecho, quien fuera el primer ministro que los incorporó, Naftali Bennett, habló hace poco diciendo: voy a tener un gobierno sionista y sin árabes. Bueno, la Declaración de Independencia pareciera ser que nos marca que el sionismo es sumando a aquellos árabes israelíes y no simplemente tenerlos para decir tenemos un amigo árabe. Sí, y creo que un concepto muy interesante que yo estaba leyendo el otro día, que es Shutafenu Laderech, son nuestros socios en el camino. O sea, no es que creamos el Estado judío para que
los árabes sean mayoría y pongan un Estado árabe. Este es un Estado judío, y esto hay que decirlo claramente, es la idea del sionismo, pero es un Estado judío y democrático. Entonces, si hay una minoría que es el 21%, ni más ni menos, como mencionamos la estadística al principio, el 20,9%, 2.114.000 personas son ciudadanos árabes, que quiere vivir en este país, que tiene ciudadanía, que tiene obligaciones dentro de este país. Está bien, muchos de ellos no van al ejército. Bueno, también hay sectores judíos que no van al ejército, pero que tiene voluntad de ser socios del pueblo judío soberano en su tierra, en la construcción de un país, me parece que hay que abrirse a esa posibilidad, porque al final de cuentas es parte de lo que estamos diciendo, de estos valores universales con los que se crea el Estado de Israel. Sí, el problema es que me parece que en el último tiempo, evidentemente, los miramos más con desconfianza a los árabes, como si fueran nosotros, que como lo dice esta declaración de independencia. Y me parece que esto tiene que justamente revitalizar aquel sentimiento que había en 1948 de entender que los árabes tienen que ser socios. Ese es un mensaje a los árabes, pero es un mensaje mucho más el día de hoy a los judíos. También creo que hay que mencionar algo, Johnny. Mucho río pasó por debajo del agua, o no sé cómo se dice ese refrán. Mucha agua por debajo del puente. Mucha agua pasó por debajo del río, perdón, muchas gracias. Lo que me parece interesante es, esto es en 1948, cuando estábamos quizás en foja 0, fojas 3 quizás. Hoy estamos ya, mucha agua pasó por debajo del río. Yo entiendo esa sospecha que tienen algunos sectores del pueblo judío con los árabes, sospechas algunas veces exageradas, otras veces fundadas, pero creo que, y creo que cuando hablábamos fuera del capítulo de por qué elegir la Declaración de la Independencia, es por esto, es por volver a reivindicar estos que son los valores que dieron nacimiento al Estado de Israel, los valores con los cuales nos fundamos como país, y creo que son valores que tienen que funcionar como un faro en esta dificultad que es, y en este desafío que es la creación y el desarrollo de un Estado judío y democrático en Medio Oriente, una región no caracterizada por la democracia y no caracterizada por estos valores universales que tiene Israel. Completamente de acuerdo, Mati. Me parece que con eso podemos decir que analizamos esta declaración de independencia. Invitamos a todos a releerla, a analizarla y a compartirnos sus comentarios. Así es, déjenos sus comentarios. Y voy a terminar con un deseo que es Letiferet Medinat Israel, que siempre podamos seguir festejando Yom Ha'atzmaut en mejores circunstancias, y que si hablamos de festejar, nunca nos olvidemos que mientras estamos festejando mañana Yom Ha'atzmaut, 59 personas siguen secuestradas en Gaza y que tienen que volver cuanto antes. Que vuelvan ya. Chao, Mati. Chau.